Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verles. Bueno, recordarán que hemos estado viendo los atributos de Dios y hoy nos toca el tema, la fidelidad de Dios. Quizá el texto bíblico más claro que en relación con la fidelidad de Dios es Deuteronomio 7:9, si gustan buscarlo. Deuteronomio 7:9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, ¿verdad? Ahora la fidelidad es un atributo esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. ¿Por qué? Porque la fidelidad es parte de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? No puede despojarse de ella porque es parte de su ser. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad inmutable de Dios, o sea, esa fidelidad que no cambia, está muy por encima de lo que nosotros podamos entender. Él nunca olvida ni falta a su palabra. El Señor se ha comprometido con cada promesa, con cada pacto establecido, pero también con cada amenaza, con cada cosa que va a hacer, Él también lo va a cumplir, ¿sí? Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces podemos ver que Dios está comprometido con su palabra, ¿verdad? No es como nosotros los hombres que somos infieles, ¿verdad? Que se nos hace tan fácil. ¿Por qué? Porque la infidelidad del ser humano está por la naturaleza pecaminosa, pero Dios no es hombre para que le suceda eso. Entonces, el hombre es infiel, es traicionero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver en cada situación, en los negocios, lo podemos ver en el matrimonio, lo podemos ver en las amistades, ¿verdad? A veces ya no sabemos en quién confiar. Si le comento, ¿verdad? A veces decimos, ay, si le comento tal cosa a esta persona y a lo mejor después lo anda divulgando, ¿verdad? No confiamos en esas personas. Pero ¿en quién sí podemos confiar? En Dios. En las Escrituras podemos encontrar ilustraciones que nos hablan de la fidelidad de Dios. En Génesis 8:22 dice la palabra de Dios, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Entonces podemos ver que cada año que pasa, esto se cumple, ¿verdad? Hay sol, hay calor, sigue viendo el verano, sigue viendo el invierno, sigue la siega, ¿verdad? Y eso es por la fidelidad de Dios. Y eso lo vimos también en las clases pasadas, que Dios no solamente es creador, sino que también sustenta. Entonces, esto que estamos viendo, el cumplimiento de esta palabra, es porque le da el sustento a aquello que Él creó, ¿sí? Si no, pues la hierba no creciera, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplirse su palabra, lo que Él ha prometido, para que esté sustentándose lo que Él ha creado. Bueno, en las profecías también podemos ver la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que fueron cumplidas en Jesús en el Nuevo Testamento. Otras tantas están por cumplirse cuando el Señor venga, ¿verdad?
pero sabemos que cada una de ellas se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios y en su debido tiempo. No se cumplen antes ni se cumplen después, se cumplen en el tiempo en que Dios los ha establecido. Una de esas promesas, ¿verdad? Bueno, de tantas promesas, es la esclavitud del pueblo de Israel, que también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Está en Génesis 15, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Esa palabra le fue dicha a Abraham, ¿sí? Entonces pasaron los siglos y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillo en Egipto. Ahora, ¿Dios se había olvidado de esa promesa? No, se cumplió esa promesa. En Éxodo 12, 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. No lo vamos a leer todo para no tardarnos tanto tiempo en leer, pero ahí nos dice 430 años. Entonces, vemos que en Génesis dice 400 años iban a estar de esclavos. Y en Éxodo dice que estuvieron 430 años cuando ellos salieron. Entonces, si leemos esos dos versículos, podríamos pensar que hay una inconsistencia en esos dos versículos. Pero no existe esa inconsistencia, porque los primeros 30 años en que el pueblo de Israel estaba en Egipto no estaban como esclavos. Entonces podemos ver que efectivamente la palabra de Dios se cumplió. Otro ejemplo es el exilio de Babilonia. 70 años dijo Dios que los hebreos estarían cautivos en Babilonia, y cumplidos este tiempo, los hizo regresar a su tierra. Otro ejemplo es el nacimiento del Mesías. Dios habló por el profeta Isaías, ahí en Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, de nuevo pasaron siglos y la profecía se cumplió en Jesús, ¿verdad? En Lucas 1:30 al 35 podemos leer cuando el ángel se le aparece a María y le dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, ¿se cumplió esa promesa? Sí. Entonces ya vimos que algunas promesas, que es lo que ya había comentado, algunas promesas ya se han cumplido en Jesús, y otras están por cumplirse pues cuando venga nuevamente el Señor, ¿sí? Entonces, pero eso sabemos que a pesar de que dejamos o pensamos que ya está pasando mucho tiempo y no se cumplen, es porque el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y tiene sus propósitos en cada una de esas promesas, y está esperando a que todo surja como Él ya lo ha determinado. Entonces los hombres pueden olvidar, pero Dios no, ¿verdad? A nosotros cuando éramos niños, ¿cuántas promesas nos hacía papi? ¿O cuántas promesas nosotros como papás hemos hecho a nuestros hijos y no les hemos cumplido? Entonces, pues de por ahí debemos que tener cuidado, ¿verdad? De que las cosas que prometamos, pues dice la palabra de Dios, no tardes en cumplirlas. Entonces, pues pedirle al Señor también inteligencia y prudencia para nosotros dirigirnos a nuestros hijos. Ahora en Isaías 49, 15 y 16, dice la palabra de Dios: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso, cuando estaba yo leyendo este versículo, no sé si ustedes sienten, pero el corazón se llena de decir, a veces por las situaciones difíciles que a veces estamos pasando, pensamos que Dios nos olvidó, ¿verdad? A veces nuestros ojos están
llenos de lágrimas, a veces nuestro corazón está afligido, a veces porque pasamos por traición, por abandono, por engaño, por diferentes situaciones, ¿verdad? Nos sentimos olvidados de Dios. Pero este versículo dice, en la última parte, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso le agradezco al Señor por su fidelidad, porque Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Así como Él lo ha prometido. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra confianza. Nuestra seguridad y nuestro descanso están en la fidelidad de Dios. Si nosotros no creyéramos que Dios es fiel, en vano estaríamos aquí, en vano estaríamos confiando en Cristo. ¿Por qué? Porque lo estaríamos considerando que es un hombre que puede arrepentirse de lo que prometió o que se le puede olvidar lo que prometió. Pero ya leímos, ¿verdad? Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él lo ha dicho, lo va a cumplir. Entonces, nuestra seguridad y nuestro descanso reposan en esa fidelidad divina de Dios. Y ya vimos que Él no puede ser infiel porque la fidelidad es parte de su naturaleza. Ahora, puede llegar el momento cuando no sepamos en qué confiar. No sé si a veces han llegado a sentirse en esa situación de decir, ¿y ahora a dónde o con quién me junto, verdad? ¿A quién le puedo confiar tal cosa? Pero algo que nosotros tenemos que hacer es confiar en la fidelidad divina. Eso nos abre un refugio. Aunque dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él me recogerá. Entonces, ¿a quién voy? Decía el apóstol Pedro, ¿a quién vamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, cuando nos sintamos perdidos, porque la prueba por la cual estemos pasando sea difícil o sea muy dura, nosotros tenemos que saber en quién. Yo recuerdo ahorita, se me viene en la mente cuando los barcos están naufragando, a lo lejos alcanzan a ver el faro, esa luz que les está indicando hacia dónde tienen que dirigirse. Entonces nosotros tenemos que, en esas situaciones difíciles, en esas situaciones en donde el dolor a lo mejor nos embarga y no sabemos hacia dónde dirigirnos, nos sentimos perdidos, tenemos que ver esa luz que es Cristo, la cual nos está guiando, y esa es su fidelidad. Decir, no estás solo, yo estoy contigo, ¿verdad? Y Él ya vimos que tiene el poder para calmar las grandes tempestades. Entonces, pues acerquémonos a Cristo. La fidelidad de Dios es absoluta y es grande. Y eso que sea grande es bueno para nosotros, porque todas nuestras esperanzas están puestas en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra salvación, ¿en quién está basada? En Cristo. Él nos dice que Él va a borrar nuestros pecados. Dice, aun cuando sean negros, Él los va a blanquear, ¿verdad? Él nos va a perdonar. Entonces, en eso se basa. Si nosotros, su fidelidad es grande, porque si no, pues no estaríamos creyendo, ¿verdad? Entonces, Él es fiel. Ahora, ¿por qué Dios es fiel? Ya dijimos que es porque es parte de su naturaleza, ¿sí? Él no puede negarse a sí mismo. Pero las razones por las que Dios es fiel siempre estarán basadas sobre pilares firmes, ¿sí? Ahora, la número 1 es por la santidad de su naturaleza. Dios es fiel por la santidad de su naturaleza. Es imposible que Dios mienta. Tito capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces,
La santidad de su naturaleza es que Dios no miente, ¿sí? Ahora también Dios es fiel porque Dios es completamente suficiente para suplir cualquier necesidad. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas vimos que Dios tiene poder, pero también sabe cómo hacer las cosas? Tiene esa capacidad, ¿sí?, de hacer las cosas. Entonces, Dios es fiel porque Él suple todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, del ser humano. Él es suficiente, ¿sí? La capacidad, y tiene la capacidad de llevarlos a cabo. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, Él tiene el poder para hacer todas las cosas en todo lugar y siempre, ¿verdad? Ahora Dios es fiel también por el honor de su nombre. La gloria y la honra de su nombre nos da seguridad en cuanto a la fidelidad. Él cumplirá las promesas y todo el bien que esas promesas contienen. También Dios es fiel por la inmutabilidad de su naturaleza. O sea, Dios no cambia. Dios no es que hoy nos prometió algo y mañana ya se arrepintió. Entonces, por esa naturaleza de Dios que no cambia, ¿por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Por los siglos. Entonces, Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, estamos confiando en el Dios inmutable, en ese Dios que no cambia, en ese Dios fiel, ¿verdad? Que ya vimos que es poderoso, ya vimos que es omnisciente, Él todo lo sabe, aún nuestros pensamientos. También es un Dios bondadoso, ¿verdad? Todo lo hace bueno y bueno en gran manera. Y ahorita estamos también viendo que Dios es fiel. Ahora ya para terminar, cuando nosotros llegamos a comprender la fidelidad divina, esta verdad, ¿verdad?, acerca de la fidelidad de Dios, nos libra de la inquietud, nos libra de la duda. ¿Por qué? Porque a veces puede llegar, ¿verdad?, nos pueden estar llegando esas ideas, esos dardos, ¿verdad?, de que, ¿y si no lo hace? Y ya pasó mucho tiempo y no se cumple eso que Dios me ha prometido, y empieza a surgir la duda. Empieza a sentirse uno inquieto, ¿verdad?, espiritualmente. Bueno, cuando eso pase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Cristo. No hay más, no hay a dónde irnos más que acercarnos y buscar a aquel que es fiel. Cuando depositamos confiadamente nuestra vida y todas las cosas que tenemos en las manos de Dios, nos daremos cuenta que lo que Dios hace, lo hace bien. ¿Verdad? Que es lo que ya aprendimos, lo hace bien y en gran manera. Aunque nosotros ya dijimos, aunque pensemos que estamos olvidados de la mano de Dios, aunque pensemos que esas promesas no son hechas para nosotros, nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo y saber que Él es fiel y que lo que ha prometido lo va a cumplir en su debido tiempo. Entonces, hagamos como Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Él descansaba en la fidelidad de Dios. Vamos a leer ya para terminar, 2 de Timoteo 1:12, a ver si te lo ponen en la pantalla. Nada más íbamos a leer la parte B, pero vamos a leerlo todo. 2 de Timoteo 1:12, ya para terminar. Dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjense, yo había subrayado la parte B, donde dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En un Dios mentiroso? En un Dios fiel, en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, en un Dios omnisciente, en un Dios bondadoso. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender cada una de esas cualidades de Dios, eso nos tiene que ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe. ¿En quién hemos creído? Pues en aquel que estamos ahorita conociendo, ¿verdad? Si Él es fiel, no me va a fallar. Ya dijimos, ya leímos en uno de los versículos que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, eso nos debe de llenar de paz y de tranquilidad espiritualmente, sabiendo en quién hemos creído, en ese Dios todopoderoso, en el cual nosotros le debemos honra y gloria, porque Él es el único Dios verdadero. Dios les bendice.